Saludos amigos, está al aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Soy Cristino del Castillo y agradezco la amabilidad de la sintonía. Se produjo en Brasil el domingo pasado lo que todo el mundo esperaba. La gente veía venir esas manifestaciones que se califican como un intento de golpe de Estado, mediante las cuales simultáneamente se produjo la toma de los edificios del Congreso de la República, de la Presidencia y también de la Suprema Corte de Justicia Federal del Brasil. Bolsonaro sigue en Brasil un guión que ha orientado el accionar de Donald Trump en Estados Unidos desde hace un tiempo hasta la actualidad, desde antes de las elecciones presidenciales hasta la actualidad. Probablemente si Donald Trump hubiera patentizado ese guión, Bolsonaro debería pagar derecho de autor, porque ha sido una especie de calco, con algunas modificaciones, yo creo que un poco inteligentes. No creo que el objetivo de Bolsonaro en Brasil fuera el de derrocar al presidente Lula, porque él debía saber que en el Brasil no están dadas las condiciones para un golpe de ese tipo. Como también me parece que Donald Trump no procuraba quedarse en el poder en Estados Unidos, aunque está claro que él estimuló las manifestaciones durante un buen tiempo, estuvo anunciando un fraude en su contra y sugirió que había toda una conspiración para sacarlo del poder. Y finalmente eso terminó provocando eso que aconteció el 6 de enero, justo después de celebradas las elecciones. Pero todo el mundo sabe que Estados Unidos es un país en donde hay instituciones que funcionan, instituciones sólidas, y que era muy difícil que se pudiera producir un golpe, que se pudiera evitar la toma de posesión de un hombre que ya había sido proclamado ganador en los comicios. En el caso de Brasil, creo que ya, como dije, Bolsonaro debía estar consciente de que no habían condiciones para eso. Sin embargo, en los dos casos, en ambos casos, Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, lo que han estado procurando es crear las condiciones para volver. Decía que hay diferencia entre la realidad brasileña y la realidad estadounidense. En Brasil las instituciones son más débiles. En Brasil, Bolsonaro logró permear las altas instancias de las Fuerzas Armadas brasileñas. Y hay muchos jefes militares que son abiertamente bolsonaristas y que pues añoran aquellos años de la dictadura militar, como lo hizo también el señor Bolsonaro, que exaltó las virtudes de aquello y lo hizo públicamente sin ningún tipo de reparo. Y muchos militares se dejaron cautivar por ese discurso que durante buena parte de su gestión mantuvo Bolsonaro, con un cuestionamiento a instituciones, con un discurso
en contra del orden constitucional, cuestionando la labor del Supremo Tribunal de Justicia, cuestionando la labor del organismo responsable de organizar las elecciones. Y entonces esta es otra diferencia. Pero además hay una diferencia importante, que en este caso opera a favor del bolsonarismo en Brasil. Y es que Bolsonaro, la derecha brasileña, si bien perdió las elecciones, ganaron el órgano legislativo. En Estados Unidos, Donald Trump perdió la presidencia, pero ya había perdido el control del Congreso, el Partido Republicano, en las elecciones de medio término que se habían celebrado 2 años antes. Y los demócratas tenían el control de la Cámara de Representantes y también del Senado, con el voto del desempate que representaba la vicepresidenta de la nación. En el caso de Brasil, la derecha consiguió el control del órgano legislativo y además de eso ganó en los estados más poderosos de Brasil, incluyendo Sao Paulo, que es el estado más desarrollado de la nación. Brasilia, los estados más grandes de Brasil, quedaron en manos también del bolsonarismo, de la derecha en sentido general. Y entonces aquí hay una gran diferencia, porque el margen de maniobra del bolsonarismo es mucho más amplio. En Estados Unidos, los demócratas además ganaron las elecciones por un margen mucho mayor que el que alcanzó Lula en las elecciones. Lula ganó por un margen muy estrecho de apenas 1,8%. Es una diferencia mínima. En Estados Unidos, Joe Biden ganó 51-46. Si bien Donald Trump ganó una cantidad de votos considerable, nunca un partido perdedor había tenido un caudal de votos tan grande, y eso se consideró una verdadera hazaña. 74 millones de votos electorales, pero Biden ganó 81, y fue una diferencia más grande que la que obtuvo Lula, la que le pudo sacar Lula en su competencia con Bolsonaro. Esta también es otra diferencia importante. Entonces, los demócratas en Estados Unidos, con el control del Congreso, utilizaron esa instancia de forma efectiva, creando comisiones para analizar el comportamiento de Donald Trump durante las elecciones, su rol en aquel día 6 de enero, en el que una multitud tomó el Congreso, el Capitolio en Washington, y todo eso sirvió, el Congreso sirvió como una instancia de denuncia del bolsonarismo. Y el accionar de Donald Trump, su cuestionamiento de las instituciones, su discurso antisistema, los demócratas lo utilizaron inteligentemente para golpear a Trump y presentarlo como un peligro para la democracia. La estrategia de Trump le dio resultado durante un tiempo. Fíjense que él pudo manejar el Partido Republicano, colocar como candidatos a sus seguidores más fieles en las elecciones de medio término, representando al Partido Republicano, y tuvo un gran protagonismo durante todo el proceso, pero cometió fallas. Los demócratas no se durmieron
Y entonces en esas elecciones Donald Trump tuvo un revés muy importante, porque su participación muy activa en ese proceso condujo a que los demócratas entonces aprovecharan y presentaran la contienda como una rivalidad entre el partido y Trump, el candidato, el político antisistema, que no reconocía su derrota en las elecciones. Y entonces el resultado fue que los demócratas, motivados por esa coyuntura, acudieron en masa a votar para respaldar su partido. Y los candidatos trumpistas perdieron las elecciones. Y eso fue un revés. Se entendió como un revés personal para Donald Trump. Yo creo que en Brasil va a pasar algo parecido, porque ya de hecho este intento se convierte en un revés para el bolsonarismo y Lula le saca partido a ese intento fallido de la extrema derecha brasileña, que ha pretendido asestarle un golpe duro a Lula apenas una semana después de haber asumido el puesto. Permítame una pequeña pausa. En breve vuelvo para culminar el tema. Estoy convencido de que el presidente Lula saldrá fortalecido como consecuencia de este intento fallido del bolsonarismo. Bueno, ya hemos visto que el propio Bolsonaro, desde la Florida, en donde está desde antes de que Lula tomara posesión, ha tenido que condenar los hechos vandálicos que se produjeron durante el asalto de las sedes de estos tres poderes del Estado. Ha condenado la violencia, aunque lo ha hecho de forma tímida, aprovechando al mismo tiempo para darle su respaldo a las manifestaciones pacíficas, que él entiende que son legales, como efectivamente lo son. Pero que en este contexto hay que interpretar eso como un espaldarazo a las movilizaciones que se vienen registrando desde que se produjeron las elecciones y se anunciaron los resultados. Pero eso es un revés para el bolsonarismo, tener que reconocer que hubo exceso. Eso es atribuible al bolsonarismo porque todo el mundo sabe que eso se planificó de una manera meticulosa. Y la forma en que se produjeron los hechos así lo ponen de manifiesto. Pero además, el gobierno logró la suspensión por 90 días del gobernador del Distrito Federal de Brasilia. En Brasilia ganó el bolsonarismo las elecciones y por tanto el gobernador es un hombre de Lula. Las autoridades pertenecen al partido de Lula. Y entonces el gobernador, que se supone era el hombre que debía actuar contra estas multitudes que vandalizaron la sede de los tres poderes del Estado, se cruzó de brazos. Ya él había incluso pedido excusa, tratando de evadir su responsabilidad, porque se había producido eso que todo el mundo vio, a pesar de que a él le correspondía, como gobernador del Estado, tomar las decisiones para que oportunamente la policía actuara en contra de los manifestantes. Y entonces la Suprema decidió suspender por 90 días al gobernador. Esa es una facultad que tiene ese organismo judicial. Ya veremos, porque
la decisión, la suspensión se produce bajo el alegato de que todo ocurrió ante la mirada del público. Y era prácticamente, hasta en los medios de comunicación se divulgó la noticia de que eso iba a ocurrir. Pero las autoridades no estaban preparadas, no hubo una actuación oportuna y el ministro de Justicia del gobierno de Lula tuvo que pedir la intervención de la policía de otros estados. El hecho de que haya hecho eso con tiempo significa que la información ya era del conocimiento de las autoridades. Dije que ya eso incluso se había publicado hasta en los medios. Entonces, esos son reveses en contra del bolsonarismo. Además, el mundo entero condenó eso que se produjo el domingo. Un montón de jefes de Estado se pronunciaron en contra de eso que calificaron como un intento de golpe de Estado. Y ese también es un golpe duro. Como dice un viejo adagio, el que ataca pierde fuerza. Y entonces se crean las condiciones para que Lula pase a la contraofensiva. Vamos a ver si el gobierno de Lula es capaz de aprovechar la coyuntura como lo han hecho en Estados Unidos los demócratas, que no solo impulsaron una investigación en el Congreso para poner en evidencia la participación de Donald Trump en los hechos del 6 de enero, sino que también motorizaron la actuación de la justicia en una serie de casos, como por ejemplo los documentos que se llevó Trump para su casa, documentos clasificados, el tema del impago de los impuestos y las investigaciones que en ese sentido se hicieron también en el Congreso. Todo eso ha servido para golpear el trumpismo en Estados Unidos. Y es lo que explica la baja que ha tenido la popularidad de Donald Trump. No estoy sugiriendo que esté políticamente liquidado, pero la estrategia que comenzó reportando buenos frutos durante un tiempo comienza a revertírsele a Donald Trump, que ahora tiene competencia importante dentro del partido republicano. Ahí está, por ejemplo, DeSantis, que tuvo un buen desempeño en la Florida como candidato a gobernador, ganó por un amplio margen y entonces eso lo proyecta como un fuerte competidor del trumpismo. Y hay también otros candidatos y una gran contradicción a lo interno dentro del partido republicano. Todo eso coloca en una situación de cierta comodidad, aunque perdieron el control de la Cámara de Representantes, al partido demócrata. Yo decía que todo esto se planificó de forma cuidadosa. Y hay toda una crónica que se puede hacer de cómo se fueron desarrollando los hechos. Bolsonaro nunca reconoció el triunfo de Lula. Siempre evitó la palabra derrota. Más bien sugirió que las elecciones no habían sido justas. Y el partido accionó sobre la base de que se habían producido irregularidades. Incluso condenaron a esa organización política por demandar de forma temeraria en la justicia, desconociendo realidades y tratando de alterar situaciones. Pero se siguió ese esquema para provocar la radicalización de los bolsonaristas, para incrementar el nivel de fidelidad. Bolsonaro se fue a la Florida
evitando participar en la toma de posesión de Lula. Y el comentario, la única explicación que se dio es que él estaba un poco deprimido por los resultados de las elecciones. Y ese manejo estuvo pensado para promocionar, para promover eso que nosotros vimos que ocurrió el domingo, en donde se tomó la sede de la presidencia, del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia. Y se produjeron ahí destrozos. Eso se hizo de forma simultánea. El punto de congregación fue un lugar frente a la sede de las Fuerzas Armadas. De ahí se produjo todo. Y ya eso era conocido por todos, lo que significa que hubo manos que se movieron ahí. Lula dice que detrás están representantes, personajes importantes, grupos poderosos vinculados al sector agropecuario brasileño. Muy poderoso en Brasil, porque la agropecuaria aporta una buena parte del Producto Interno Bruto brasileño. La agroindustria es fuerte en Brasil. Y tienen los representantes de ese sector el control del Congreso. Prácticamente los congresistas son fieles a esos grupos que son los que financian las campañas. Por eso es que Bolsonaro permitió la depredación de la Amazonía. Y eso les reportó a esos empresarios brasileños un gran beneficio. Y por eso su nivel de radicalización a favor de Bolsonaro. Según Lula, ellos estuvieron ahí participando en la organización de esos eventos y en su financiamiento. Habrá que ver cómo si se realizan investigaciones para establecer responsabilidades. El domingo Lula estaba en Sao Paulo y eso no fue casual, es porque ya se sabía lo que se iba a producir. Los edificios fueron desalojados después de que intervinieran policías de otros estados a solicitud del ministro de Justicia. Ahora, los militares no reaccionaron como algunos pensaban. Cuando se presentaban los policías del estado de Brasilia, los manifestantes los aplaudían, calificándolos de patriotas, porque muchos eran bolsonaristas. Ahora no se produjo la reacción por parte de los militares que esos grupos que promovieron esas acciones vandálicas del domingo esperaban. No es verdad, como he oído, que Estados Unidos ha estado detrás de eso. Yo no lo creo. Aunque Estados Unidos, por un lado, pudiera beneficiarse de una situación de debilidad extrema de Lula, porque todo el mundo sabe cuál es la línea de Lula. Y Lula no es un hombre de los Estados Unidos, pero Estados Unidos fue uno de los primeros que felicitó a Lula por su triunfo y fue uno de los que primero se pronunció en contra de lo que se produjo el domingo. Y no creo que Estados Unidos esté interesado en promover el caos en Brasil, en un momento en el que está flexibilizando su posición con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, porque hay un asunto migratorio, unos flujos migratorios que están fuera de control. Intentar caotizar Brasil sería a todas luces algo
inconveniente para Estados Unidos. Eso no creo que sea así como he visto que entienden algunos analistas. Ahora hay una realidad, y es que Lula tiene una situación difícil, estará muy ocupado dándole respuesta a un bolsonarismo radicalizado y dispuesto a cualquier cosa. No le será fácil y tendrá que emplearse realmente a fondo, y eso limita mucho su accionar. No es la misma situación que tenía durante sus primeros 2 mandatos. Tiene una oposición con mucho poder y además de eso radicalizada. Permítame una pausa, en breve retornamos.